que acabo de aplicar la escala es la errónea. El 10, nunca tienen que al aplicar el 10 decir lo que dije. El peor dolor que hayas tenido. Porque le estás poniendo el límite del número 10 al peor que hayan tenido, ¿me comprenden? Y entonces queda muy arraigado a esto, entonces no es correctamente cuantificable. Esta escala visual del dolor la inventaron los anestesiólogos. Los anestesiólogos son los que hacen la subespecialidad para manejo del dolor, ¿ok? Y yo recuerdo que esto conversábamos mucho con Federico Santos, que en paz descanse, era profesor de la cátedra, un amigo mío. Él fue alumno de una de las doctoras que inventó la escala, ¿ok? En su posgrado. Y con él conversábamos de esto, ¿no? Y cómo es, y hablaba siempre de lo mal que se maneja. ¿Cómo es la forma correcta con la que tienes que marcar el número 10? El número 10 lo tienes que disparar a la imaginación. Y por lo tanto, es de la siguiente manera. En cualquiera de las escalas que van de 0 a 10, también la visual análoga se llama que va de 0 a 100 porque son en milímetros, ¿vale? Antes de pasar a cómo se lo debe hacer, vamos a mirar. Normalmente tú deberías hacer esto y decirle, por ejemplo, así a Marjorie, a Daniel, marca aquí en donde tenías el dolor. Haz una línea, marca en dónde estaría tu dolor. Entonces, por ejemplo, Marjorie y David han dicho que por aquí, ¿no es cierto? Daniel ha dicho que más o menos por acá. Y entonces coges una regla y miras cuántos milímetros hay. Entonces te sale 70 milímetros o 7 centímetros. Y a Marjorie y a David, en cambio, les marcaría aquí como 90 milímetros o sería 9 centímetros, lo mismo. Para no tener que estar usando la reglita, luego es que se inventaron esta de aquí, que ya tiene los números, y entonces marcarían aquí o aquí. Sin embargo, veamos si es que ocurre algo diferente. A ver, para los tres que me contestaron, ¿ok? Quiero que vuelvan a acordarse del dolor ese que tenían. Pero ahora vamos a marcarlo de esta manera, verán. 0 es la ausencia completa de dolor. Y 10 sería el peor dolor que creas que puede llegar a existir en la vida. El peor dolor que podría existir. ¿Estamos? Eso sería 10. El peor que pueda llegar a existir. Vamos a ver. Daniel, ¿cuánto marcaría tu dolor de muela? 5. David. Igual un 5. 5. Marjorie. Un 6. 6. ¿Se dan cuenta lo que ocurrió? ¿Qué pasó? La imaginación no tiene límite. ¿Me comprenden? La imaginación no tiene límite. Y cuando le das a entender de esta manera al paciente, el 10, ¿qué es el 10 en la escala de dolor? Es el dolor insoportable, es el por Dios, pégame un tiro en la cabeza porque te juro que no lo soporto más. ¿Me entienden? Eso es el 10. Es el infierno en vida. ¿Sí? Y entonces, si es que como la imaginación no tiene límite, el instante en el cual le decimos 0 no tienes dolor, 10 es el peor que creas que puede llegar a existir, el paciente es más consciente indirectamente de cuánto realmente piensa que le dolió. Y Daniel entonces cambió de 7 a 5. Y David cayó de 9 para 5. Y Marjorie cayó de 9 para 6. Y esa es una medición más real. Porque de lo contrario, si es que aplicas diciendo 10, el peor dolor que has sentido, ya de entrada, si es que antes tuviste cólico renal, ese es tu 10. Y ahora tienes la luxación del hombro y te duele un montón, pero no como el cólico renal, pues ese es 8, por ejemplo. ¿Me comprenden? Entonces ya se le pone así. Ellos no han tenido un dolor peor que el de la luxación del hombro, que el de la fractura. No han tenido. Pero sin embargo,
todavía dijeron 10, entre 9 y 10, o sea, como que algo podría haber peor, pero cuando le dijimos realmente que sean conscientes de que sería lo peor, ¡pac!, se movieron. ¿Se dan cuenta de esto? Así que es por esta razón fundamental. Y verán, chicos, si es que ven a residentes o a tratantes que aplican mal la escala, intenten explicarles, y si no les creen, hagan una oración por ellos y ustedes sigan usándola de manera correcta, ¿ok? Porque es graciosísimo. Incluso en el posgrado de anestesiología, muchos de los profesores actuales no saben esto y es tenaz. Y entonces, ¿cómo es que manejamos este asunto? Entonces, claro, nos marcan, ¿no? Nos dice, pues, que ya le ha dolido de una manera e insisto, ¿no? Marcas por aquí y miras cuánto le ha dolido. Y entonces tú vas anotando. Imaginémonos que este ha tenido 52 milímetros al inicio del tratamiento y cuando haces la evaluación a las 24, 48 horas, sobre todo en el postquirúrgico. En el postquirúrgico se tiene que valorar dolor inmediato. Después del despertar anestésico, se tiene que valorar a las 2 horas, a las 24 y a las 48 horas. Y entonces, en estos 52, al día siguiente, por ejemplo, dicen, no, estoy en 40, ¿ok? Entonces dices, está disminuyendo y tú tienes que llegar a mirar esto, ¿ok? Y esto es mucho más preciso que tener que pasar de aquí, acá o acá, porque son categorías mucho más simples. Esto se puede usar para otro tipo de problemas de salud. Mientras más delicado sea el dolor, más precisión tienes que tener. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Verán, entre 0 y 1 se considera prácticamente que no hay dolor. O sea, marcar 5 milímetros, 10 milímetros, eso es más, antes que dolor puede llamarse incomodidad, ¿ok? Entonces aquí decidimos esto que no necesita realmente nada. Y luego vamos de a 3 en 3. Entonces, de 1 a 3, o sea, de 10 a 30 milímetros, le llamamos dolor leve. De 30 a 4, a 5 y a 6, ya le calificamos como moderado. 6, 7, 8, 9, le denominamos grave. Y el 10, este pedacito de aquí, así como este era no dolor, esto ya se llama dolor insoportable. Por Dios, máteme que me muero. ¿Me entienden acá? Ahora, ¿se acuerdan cuando hemos dicho manejo de dolor agudo? Dolores leves a moderados, diclofenaco, ibuprofeno, por ejemplo. Es para paracetamol, ácido acetilsalicílico. Son dolores que se mueven en todo este rango, vean. Pero en cambio, para dolores que ya van de moderado a severo, o sea, realmente leve a moderado sería hasta por aquí, hasta por la mitad, ¿vale? Y para moderado a severo, dolor moderado a grave, todo esto de acá, ya estamos hablando justamente que decíamos, bueno, si es que aquí puedes usar el ibuprofeno, pues acá prefieres el naproxeno. Si es que aquí puedes usar el diclofenaco, pues acá preferible el ketorolaco. Y entonces, claro, para los que tuvieron este dolor, tiene sentido. Entonces, mira, como Daniel decía, me ha dolido un 5, ¿no es cierto? Me ha dolido un 5. Yo en la clase decía, bueno, si estás en Atacames y no tienes ibuprofeno, pues tómate un naproxeno, ¿no? Que te va a dar mejor alivio analgésico. Y no se olviden que podemos usar la famosa medicación de rescate e incluso combinar, ¿no? En caso necesario. Es que no hay naproxeno ni ketorolaco y esta muela me está matando y es domingo y no hay ni siquiera un dentista aquí en Atacames. Pero como soy precavido, tenía en el bolsillo paracetamol y también tenía ibuprofeno. Pues tómate 400 de ibuprofeno con 1 gramo de paracetamol. O sea, lo combinas en último término y puedes tener un beneficio analgésico, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? También parece el dolor agudo de muela, como es de origen neuropático, te podrías tomar 50 miligramos de prednisona y te va a quitar el dolor. Otra cosa está en que se te pudra la muela después, ¿no? por lo que te inmunosuprime el corticoide, ¿no? Bien. ¿Entendida escala visual análoga? Vale, gracias Daniel por hacerme acuerdo de ese tema. Y
Entonces, hasta aquí, si se ponen a pensar, hemos visto alternativas farmacológicas que sobre todo van bien para dolores leves a moderados. Y para algunos que pueden ser moderados a severo, por ahí ketorolaco, naproxeno, ketoprofeno, aunque son más gastrotóxicos, por eso se les usa por corto tiempo. Pero la pregunta es, oye, ¿y en dolores severos, en estos que van de 6 para arriba? Y uno dice, ¿qué es un dolor que va de 6 para arriba? Pues hay muchísimos. Las fracturas eran uno, por ejemplo. Otro, una cirugía. Si cogen y te cortan aquí y te abren el tórax, o te cortan aquí y te abren las costillas, o te cortan abdomen, o te cortan toda la piel, el muslo para llegar a la cadera. ¿Cuánto creen que debe doler eso? ¿Será un leve, un moderado o un grave? Debe doler bastante, ¿no es cierto? Y un infarto agudo de miocardio, sientes ahí el elefante parado en el pecho porque se está muriendo el miocardio. ¿Qué dolerá? ¿Leve, moderado o severo? ¿Qué será? Grave también, ¿no es cierto? Insoportable. Imagina, una quemadura de dedo duele muchísimo, pero solamente es de la punta del dedo. Y si fuera todo el brazo, si fuera todo el cuerpo, terribles. Puede haber cosas terribles. Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué vamos a usar para estos dolores? El dolor de cáncer, el dolor oncológico, es uno de los más severos que puede haber, sobre todo si es que ha cogido columna vertebral, si ha cogido hueso, metástasis en hueso. Dicen que es, pero para volverse loco. Pues ahí tenemos que ir a cosas que tengan un efecto analgésico mucho más fuerte. Y eso nos lleva al siguiente subgrupo farmacológico, que es el de los analgésicos opioides, ¿vale? De entrada, otra cosa que no me acuerdo si la tengo en el aula o no, pero que ustedes oirán en la carrera, es lo del manejo de la llamada escalada analgésica. Esta escalada analgésica se utiliza mucho, no solamente para el dolor oncológico, sino también para otros, como por ejemplo la misma artrosis que hemos conversado a veces de rodilla o de cadera. ¿En qué consiste esta escalada? Más o menos como hacíamos en el estatus epiléptico. Y eso significa que vas a ir utilizando las cosas más nobles en las primeras etapas hasta llegar a las más fuertes al final. En otras palabras, lo primero que con lo que comenzarás ya te imaginarás que va a ser nuestro buen paracetamol, y luego puedes utilizar nuestros antiinflamatorios no esteroides, y luego podrías utilizar paracetamol combinado con antiinflamatorios no esteroides, por ejemplo, y luego empezarán a asomar opioides que vamos a ver hoy día, opioides menores, y después puedes empezar a combinar un opioide más un paracetamol, por ejemplo, y después vas a pasar a otros opioides ya mayores. ¿Ok? Y va a quedarse aquí al final los últimos dos recursos de los opioides, los más fuertes, como fentanilo y morfina. ¿Vale? Esto es una escalada de manejo analgésico que se utiliza muchísimo en dolor oncológico. Las otras que se usan en otros problemas, y vamos a entrar en migraña, sigue una escalada parecida. Son adaptaciones de esta. ¿Por qué hacemos esto? Porque verán, chicos, aquí es el asunto bien simple. ¿Se acuerdan de resistencia bacteriana? ¿Se acuerdan que no tenías que usar el antibiótico más fuerte si tenías antibióticos más simples? Porque si te hacía resistencia al antibiótico más fuerte ya no te servían los antibióticos más simples. ¿Se acuerdan de eso? Esto es lo mismo. Si el paciente deja de responder a opioides mayores, ya no te va a responder a esto de acá. Y entonces, por eso reservamos para algunas cosas como el dolor de cáncer, les reservamos a los analgésicos opioides para el final, ¿vale? Pero eso no significa de que siempre sea así. Estoy hablando del dolor de cáncer. En migraña se seguirá una escalada parecida, pero no usamos opioides. Pero para otras condiciones, como el paciente está con infarto en ese instante, ya le diagnosticaste, le hiciste el electrocardiograma, le hiciste enzimas cardíacas, le hiciste la historia clínica, tienes 2 de 3 criterios de enzimas. Ya está diagnosticado. ¿Para qué quieres tenerlo con dolor?
No tiene sentido. Es un dolor que va de moderado a severo, a insoportable. Entonces, ¿qué usamos? Opioides. Salió de la cirugía. Está cortado. Cirugía mayor, no cirugía menor de túnel del carpo. Cirugía mayor. ¿Ok? Le va a doler. Es obvio que cuando se despierte le va a doler. ¿Qué analgésico vas a ponerle? Necesitas ponerle opioides. ¿No es cierto? Esto es una completa tontería y una salvajada médica. No estoy grabando. Cuando digo alguna cuestión bárbara, me acuerdo que tengo que grabar. Esto es una completa tontería y una salvajada médica, por ejemplo, antiética, que un paciente operado, después de la operación, tenga dolor severo. No debería. Porque entonces dice, es que doctor, me duele. Y te contestan de esta manera algunos colegas, ¿ah? Es que claro que le duele, pues. Le corté, tiene que dolerle. No, no. Cuando ustedes pasen esto visita, tienen que coger y decirle, disculpe, doctor, pero ¿y entonces por qué está con el analgésico? Para que no le duela. Pues que le duele. Y entonces aquí hay un asunto, no hay objetivo de tratamiento que se esté cumpliendo. Y entonces a pensar en toda la terapéutica, ¿por qué? Porque podría estarse usando mal el medicamento, podría ser el medicamento incorrecto. Y ya anticipé que a los médicos, y sobre todo los de cirugía, les da miedo usar los opioides. Y en lugar de usar los opioides, comienzan a quitarles, porque los anestesiólogos sí saben usar y les dejan indicado. Pero después de que sale de la sala de recuperación y se va al piso de cirugía, a los médicos les da miedo usar el opioide, le ponen suspender y le ponen antiinflamatorio no esteroide. ¿Y el paciente con qué se queda? Con dolor. Y entonces, que el paciente tenga dolor de una cirugía, sí, claro, debe tener, pero no puntuando más de 6. Deberíamos tener un paciente que tenga dolor moderado y si es que está con el analgésico, conforme vaya pasando los días, vaya leve. Es completamente inaceptable que después de una cirugía el paciente te diga que tiene dolor insoportable o que tiene dolor grave. No debería, porque entonces no estás haciendo bien el tratamiento analgésico. ¿Me comprenden lo que digo? Y entonces hay muchas investigaciones internacionales, y si pasa en el extranjero, imagínense en nuestro medio, que han mostrado que la prevalencia del dolor postoperatorio es más alta de lo que debería ser, y eso es un indicador de mala calidad de la atención. Mala calidad de la atención. ¿Estamos? Lo mismo, ya se fracturó, ya llegó roto, ya sabes que está, ya hice la placa. Hay que quitar el dolor. Normalmente, según el tipo de fractura, usamos, por ejemplo, anestésico local. Cuando es una fractura en cúbito, por ejemplo, se infiltra el anestésico local en el foco de fractura. Entonces, anestesiado con el que ya estudiamos, ¡tac! Luego le enderezan y la ubicación correcta del hueso ya reduce muchísimo el dolor. De pronto no necesitarás un opioide, pero no es lo mismo si es que el paciente ha llegado por un politraumatismo porque está atropellado por todas partes, hombre, ¿sí? Entonces hay que quitar el dolor. ¿Estamos? Bien. Para poder entender la farmacología de los opioides, como no quiero que se me corte justamente a media charla eso y todavía nos falta media hora de clases, adelantemos por favor la desconexión, reconexión de una vez.
hay que saberlos utilizar. Y para usarlos, eso son las reglas de juego de cualquier otro medicamento, ¿vale? Ya se van a dar cuenta por qué nuestra facultad y todas las facultades del Ecuador generalmente terminan provocando que los médicos tengan miedo a los opioides. Y es por un pedacito. ¿Se acuerdan cuando vimos barbitúricos? ¿Se acuerdan que decíamos que pueden deprimir el sistema nervioso central? Pues bueno, los opioides también. Y esa es la razón por la cual le tienen mucho miedo los médicos. Pero, ¿de qué depende? De las mismas reglas de siempre. La diferencia entre un fármaco y un veneno, ¿cuál es? La dosis, la forma en que lo usas, el pensar en las características del paciente, etcétera, etcétera. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy y continuaremos mañana. No es complicado, opioides, no es complicado. Vamos a entender lo siguiente. Esto es lo que habíamos visto antes. ¿Okay? Las rutas, primero, periféricas de percepción dolorosa de los nociceptores que van por las vías, primero por las espinotalámicas, y luego las tálamo-corticales. Y hemos hasta aquí hablado de fármacos que podían actuar a nivel periférico, como los antiinflamatorios no esteroides, pero que también podían llegar a tener actividad central. Por eso está en que el llamarles periféricos a los analgésicos no antitérmicos y a los antiinflamatorios no esteroides es incorrecto, ¿no? Porque también tienen actividad central dentro de las vías tálamo-corticales por papel de la COX-3. Bueno, los opioides, que también se llamaban antiguamente centrales, es falso porque no solamente van a actuar en esta ruta tálamo-cortical, que es el lugar principal, sino que también van a actuar aquí a nivel periférico en las espinotalámicas. Y el papel dual a ese nivel es lo que va a explicar su elevada capacidad analgésica. Esto es lo que tienen en el libro, ¿no es cierto? Nociceptores, primera neurona aferente, vía espinotalámica y luego la tálamo cortical. ¿Ok? Recordar el papel de los distintos neurotransmisores aquí, recordar que, por ejemplo, un inhibidor neto de la transmisión dolorosa en el nivel espinal suele ser la glicina, sí, un inhibidor neuronal, mejor dicho, la glicina a nivel espinal, el GABA a nivel central, etcétera, etcétera. Estos analgésicos opioides tienen que actuar en receptores. Tienen que actuar en receptores y esos receptores les conocemos como receptores opioides. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no teníamos idea de cuáles eran las sustancias endógenas que actuaban en esos receptores opioides cuando se descubrieron los receptores opioides. Así que les llamaron receptores opioides. Si hubiéramos primero descubierto a las endorfinas, y nos habríamos dado cuenta de que las endorfinas actuaban en esos receptores, les habríamos llamado receptores endorfínicos. Pero como fue al revés la historia, se llaman receptores opioides. ¿Ok? ¿Qué intento decir en este instante? Nosotros tenemos sustancias que mitigan endógenamente el dolor. ¿Y actúan en dónde? En estos receptores en donde van a actuar los analgésicos opioides. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando se golpean, sienten el dolor y después se amortigua? Va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya te avisó el dolor agudo que había problema y enseguida se secretan endorfinas. Y estas estimulan los receptores que vamos a estar hablando, opioides, receptores endorfínicos de opioides, y comienzan a disminuir la transmisión dolorosa porque ya te avisó que te golpeaste, ya te avisó que te duele. Por eso se mitiga. Así que tenemos endógenamente estas sustancias. Y entonces, estas proceden justamente de estas rutas que vieron en bioquímica, los llamados péptidos endógenos opioides, péptidos opioides endógenos, que no son sino las endorfinas y las encefalinas, y que son derivados de la propia melanocortina, son segmentitos de esta. De aquí, claro, hay varios subtipos que se estudian cuando están en neurociencias, me parece, o lo mirarán un poco más en neurología, que terminan actuando. Y vamos a tener nosotros principalmente que van a actuar en 3 tipos de receptores, estas endorfinas, y también nuestros fármacos, que son los que nos importan, que son los opioides. ¿Okay? Antes de ir para allá, vamos por acá. ¿Cuáles son nuestros opioides? Nuestros opioides son derivados del opio.
amapola, la planta, permite la obtención del opio crudo. De este se habla, me parece, en el último recurso que habíamos abierto en sistema nervioso. Y se obtienen alcaloides. El primer alcaloide lo sintetizó Sertruner en 1800 y fue la morfina. Y como provocaba adormecimiento, letargia, ¿sí?, depresión central, le llamó morfina en honor al dios Morfeo, que era el dios del sueño. De estos opioides, químicamente nosotros podemos tener lo que llamamos alcaloides naturales, como la morfina, que tiene esta forma de morfinano, esta estructura química. Otros que se llaman semisintéticos, aquí fíjense en la codeína, tiene la estructura parecida, pero ya añade aquí componentes metilados, semisintéticos, o sea, seminaturales, y completamente sintéticos, opioides completamente sintéticos como el fentanilo. ¿Dónde actúan? Actúan en receptores opioides. Hay 3 tipos de receptores: mu, kappa y delta. No copien, atiéndame lo que voy a ir explicando y lo que voy a ir marcando. Mu, kappa y delta, ¿ok? Acá está. Recuerden que aquí hay que tener en cuenta la dirección del impulso. Va de periferia central, de periferia a espinotalámica y luego sube por la espinotalámica y luego va de tálamo a cortical. Por eso está en la flecha hacia allá, como si aquí estuviera el sistema nervioso central, ¿vale? El encéfalo. Y entonces, en la neurona primaria aferente sensitiva, hay receptores presinápticos. Como el impulso está siguiendo esta dirección, el presináptico está viniendo de periferia hacia el central en este momento. Estos presinápticos son receptores que podemos tener de 3 tipos en el presináptico: los mu, los kappa y los delta, ¿vale? ¿Qué hacen a este nivel? Están vinculados con proteína GI. Y como están vinculados con proteína GI, van a disminuir el AMP cíclico y van a disminuir, por lo tanto, también el flujo de calcio. Y cuando ocurre esto, el potencial de acción no va a tener la posibilidad suficiente de liberar el neurotransmisor. Así que hay una menor transmisión del impulso doloroso. Y a nivel postsináptico, existen receptores mu, también vinculados con proteína GI, pero vinculada con canal de potasio. Y eso significa que aumenta la permeabilidad del potasio. El potasio va a escapar hacia el exterior y por lo tanto la membrana se va a hiperpolarizar. Ergo, viene el potencial de acción, pero como está disminuido la entrada de calcio, la vesícula vinculada con el sinaptosoma no tiene facilidad para liberar el neurotransmisor. Encima, la conducción y el funcionamiento de la neurona disminuye porque está bajando su AMP cíclico. Y encima, si es que se libera ese neurotransmisor, está hiperpolarizada la membrana a nivel postsináptico. ¿Todo esto a qué lleva? A que se disminuya la transmisión y se disminuya la conductancia. Recuerden que la conductancia era a lo largo del axón. ¿Está claro esta parte que acabo de explicar o alguien se confundió? ¿Está claro? Doctor, ¿puede repetir, por favor? Ah, por eso pregunto. Gracias. Usar esta otra gráfica. De nuevo, recuerden que está viniendo, imagínate que el impulso va a ir desde tu mano hasta tu cerebro, ¿no? Por lo tanto, aquí estaría la mano, aquí están los nociceptores, y tiene que venir recurriendo por esa ruta y después coger la espinotalámica y después en el encéfalo coger la tálamo cortical. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Que en los puntos de neurotransmisión,
vamos a tener nosotros receptores de los opioides endógenos, que es en donde actúan nuestros opioides exógenos. Son receptores de tipo serpentina vinculados con proteína G. Recuerden eso, se vio en cuarto semestre, específicamente la GI. Por lo tanto, se inhibe la adenilato ciclasa, disminuye, por lo tanto, el AMP cíclico. Esto provoca, entre otras cuestiones, que no tengamos una apertura adecuada de los canales de calcio. Si no entra el calcio, ya en la vesícula que contiene el neurotransmisor no puede vincularse con el sinaptosoma. Así que disminuye la transmisión, la neurotransmisión. Ya no va a ser tan fácil liberar el neurotransmisor. Pero encima, los receptores, hay proteína GI no vinculada para activar en adenilato ciclasa, sino vinculada con canal de iones, de potasio también. Así que el potasio fuga. Como se van las cargas positivas, se vuelve más negativa la membrana. ¿Ok? Y es más difícil de despolarizar. Me salí de la pantalla, perdón. Quería borrar. Es lo que tenemos aquí. Los tres receptores, mu, kappa y delta a nivel presináptico, netamente disminuyen el flujo de calcio y por lo tanto la liberación del neurotransmisor. Y todos los mu posinápticos hiperpolarizan la membrana y por lo tanto aumentan lo que es la conductancia de potasio. Pero entonces, al estar hiperpolarizada, no se despolariza fácilmente y se disminuye la conductancia del impulso por el nivel axonal. No, esto hay que atenderle más antes que escribirle exactamente lo que estoy diciendo, Carol, por si acaso. ¿Dónde están ubicados? Miren, receptores mu, kappa y delta. ¿Qué actúa ahí endógenamente? Lo que hemos dicho, endorfinas y encefalinas y las dinorfinas, ¿vale? Y nuestros fármacos que vamos a estudiar. ¿Para qué hacen? Hombre, mu, kappa y delta, miren, analgesia, alivio del dolor. Supraespinal, o sea, encefálico. Cada vez que lees analgesia supraespinal, ¿a qué se refiere? A las vías tálamo-corticales. Pero fíjense que es un mecanismo diferente al que tenía paracetamol o dipirona o ácido acetilsalicílico. No estamos hablando de estar inhibiendo la COX-3 y los mediadores de transmisión. No. Está hiperpolarizando la membrana y está disminuyendo la conductancia nerviosa y está disminuyendo la entrada de calcio, con lo cual disminuye la liberación del neurotransmisor. Es un mecanismo diferente. Y lo hacen tanto en las vías tálamo-corticales, supraespinal, como en las espinotalámicas, analgesia espinal. Los receptores mu son los que más están distribuidos en el sistema nervioso y también a nivel periférico en vísceras. Por eso es que estos receptores mu son los responsables de provocar también la sedación, son los responsables de provocar la depresión respiratoria, que es lo que les provoca miedo a los médicos. Porque obviamente si no se despolarizan las membranas del centro respiratorio, puedes llegar a deprimir la respiración del paciente, pero no hay que tener miedo. Usado bien el opioide, usado bien, eso significa calculando bien la dosis y no en exceso. Hay un incidente por cada 10.000 tandas de tratamiento en anestesiología, si no me equivoco. Entonces es muy baja, es muy bajísimo el incidente. También están presentes estos receptores mu a nivel del músculo liso del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, estimularles significaría que no hay adecuadamente a ese nivel la función y por lo tanto se disminuye el tránsito gastrointestinal. Los delta hacen cosas parecidas, incluyendo la modulación de liberación de algunos neurotransmisores, y los kappa, hay que acordarnos de esto de aquí. Los kappa producen efectos psicotomiméticos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de anestésicos y decíamos que la ketamina producía delirios en el despertar? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo psicosis y decíamos que la dopamina provocaba estas percepciones anómalas? Bueno, forman parte de estas cosas de los efectos psicotomiméticos que están relacionados con estos receptores. Y esa es una de las razones por las cuales también existe la posibilidad de adictividad. Hay adicción
a los opioides, no solamente por el asunto de sedación o de calma que te pueden producir o por la dependencia física, sino también psíquica. Pero aquí el efecto psicotomimético puede ser una de las causales justamente para que se enganchen los pacientes. ¿Ok? Es una de las causales. ¿Se acuerdan del Dr. House? El Dr. House era dependiente, adicto al Vicodin, ¿se acuerdan? Y él decía que lo tomaba porque le aliviaba el dolor de la pierna, pero no era solamente por esto. Era porque él ya estaba enganchado con el Vicodin. ¿Qué contiene el Vicodin? Hidrocodona, si no me equivoco, que es prima hermana de la codeína. Sobre esto existe otro papel modulador del opioide en las interneuronas. ¿Se acuerdan cuando vimos las interneuronas del GABA? Se liberaba GABA y el GABA inhibía a otras neuronas. Bueno, hay receptores mu, hay receptores opioides en las interneuronas del GABA. Y entonces estos receptores mu que están en los receptores del GABA, ¿qué provocarían? A ver, si estamos viendo que llevan a una menor función neuronal, va aquí a hiperpolarizarse porque saldría el potasio, ¿no es cierto? Y porque no entraría calcio. Y por lo tanto esto funciona menos. Si funciona menos, ya no se libera el GABA. Si ya no se libera el GABA, que era inhibidor, las neuronas que estaban inhibidas por el GABA se desinhiben. Entre estas neuronas están las llamadas neuronas inhibidoras del dolor. Y entonces, normalmente, una neurona que te inhibe el dolor está inhibida por el GABA, por lo tanto, no funciona y tú puedes percibir dolor. El instante en el que las endorfinas o los opioides inhiben a la neurona del GABA, se inhibe la inhibición de la inhibidora y por lo tanto la inhibida, que era la inhibidora, se desinhibe. Y al desinhibirse, inhibe el dolor. Este trabalenguas me encanta porque siempre lo hago cada año. Resumiendo, si tú inhibes al inhibidor, desinhibes. Si tú inhibes al inhibidor, desinhibes. Menos por menos, más. ¿Ok? Ya. Y por lo tanto, inhibimos a la GABAérgica, que estaba inhibiendo a la inhibidora del dolor, se desinhibe esta y el dolor desaparece en las interneuronas talámicas. ¿Ok? Ya está. Esto es simplemente lo mismo que he mostrado, ¿no es cierto? Las encefalinas y los opioides actuando en los distintos receptores, esto es lo mismo, esto ya pasé. Hay varios subgrupos químicos, no se traumaticen, esto no tienen en su libro, solamente es para conocimiento general. Se los clasificaba químicamente y encima de químicamente por dentro, si es que eran naturales, sintéticos o semisintéticos, ¿ok? Ya volveremos aquí con esta gráfica para hablar para qué sirve cada opioide. Voy a seguir avanzando. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esta situación. Confío en que se acuerden del concepto de potencia, concentración necesaria en la biofase. Aquí estamos viendo algunos opioides y vamos viendo aquí el efecto analgésico y aquí la dosis. Y tenemos, por ejemplo, aquí algunas cosas. La morfina es un agonista completo, igual que la morfina, dan una respuesta máxima. Sin embargo, vemos que las dosis de fentanilo son más bajas que las de morfina para el mismo efecto analgésico. Por eso fentanilo es más potente. Y aquí estamos viendo otro fármaco como la buprenorfina, que siendo más potente que la morfina, sin embargo, no da un efecto analgésico máximo porque no es un agonista completo, es un agonista parcial. Y aquí estamos mirando a la meperidina y aquí a la pentazocina, y la pentazocina resulta que es mucho menos potente que la morfina y encima es un agonista parcial. Agonista parcial era aquel que daba una respuesta que en su máximo era menor a la de un agonista puro. Estos son conceptos de cuarto semestre.
Y encima de esto, se comportan algunos de los principios activos como agonistas o agonistas antagonistas. Por ejemplo, morfina es agonista de los receptores opioides, mu, kappa y delta. Actúa en los tres, estimula los tres receptores. Fentanilo también. Pero la pentazocina tiene afinidad por el receptor kappa, es un agonista kappa, pero es un antagonista mu. Eso significa que, aunque se vincula en el receptor mu, no lo estimula. Esto justifica en mucho que la pentazocina no llegue a ser realmente un agonista de efecto analgésico completo. La naloxona, en cambio, es un antagonista neto de los tres tipos de receptores, la naloxona. De ahí que ya de entrada la naloxona, se imaginarán, va a ser utilizado para el manejo de la intoxicación por opioides. ¿Qué estamos aquí mirando en definitiva? Que podemos nosotros clasificar a los opioides según la capacidad de analgesia en opioides fuertes, donde están algunos sintéticos como el fentanilo o la meperidina, pero también están semisintéticos como la oxicodona y naturales como la morfina. Este fentanilo seguramente es el que provocó que algunos se equivoquen en el cuestionario de la unidad 1, porque obviamente este es un anestésico, ¿ok? Esta es un anestésico, estaba en el grupo de los anestésicos también, aunque sabemos realmente que es un opioide, lo estudiamos ahí. Opioides de efecto moderado, codeína, hidrocodona. Y luego tendríamos lo que llamaríamos los débiles. Entre los débiles está el tramadol o menores, el tramadol. Estos otros de aquí, dextrometorfan, por ejemplo, es un opioide que principalmente lo utilizamos con fines antitusígenos, ya veremos, el difenoxolato y la loperamida como antidiarreicos. Recuerden que dijimos que el receptor mu enlentecía el tránsito gastrointestinal. Los llamados mixtos, agonistas, antagonistas, buprenorfina, pentazocina. Los antagonistas netos, naloxona, naltrexona, que estaremos mirando en la próxima clase. Vamos a quedar ahí, porque ya mismo son las 4 de la tarde y creo que tienen clase después de alguna cuestión, me imagino, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy respecto a los opioides, pero básicamente ya está. La parte principal ya está. Vamos a completar luego mirando algunas indicaciones de uso que también constan en su texto, pero hay que tener en cuenta más que nada los preceptos que hemos dicho. Hay una escalada. Y entonces, según la severidad del dolor, es que yo utilizaré también el tipo de opioide. Si hago una cirugía aquí, ¿será que el paciente necesita un opioide? No. Si es que el paciente tiene un tipo de dolor moderado, tal vez necesite un opioide, pero no va a ser entonces un opioide fuerte como la morfina o fentanilo. Tal vez podría ser un tramadol. Si el paciente tiene un dolor severo, tal vez podría ya merecer algún opioide como la oxicodona o la codeína, pero no necesariamente morfina. Ahora, si el paciente tiene una situación posoperatoria de cirugía mayor, de pronto ahí sí puede necesitar fentanilo y durante pocos días para que no se enganche. ¿Estamos claros? Bien. Ya volveremos en la siguiente clase. Les veo el día de mañana. Tienen 2 minutos para estirar las piernas antes de la clase que tienen a las 4. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Doc. Chao, chicos. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Chao.